perseverancia es el tema que se le ha titulado a este mensaje. Vemos que Jesús recorrió, dice, todo el territorio de Galilea. Anduvo por Capernaum, por Betania, muchos lugares en Jerusalén. Anduvo Jesús, dice, haciendo bienes y llevando la palabra de Dios, y sobre todo enseñando. Cuando se trata de la sinagoga que Jesús estaba enseñando. Recuerden que ya Jesús a los 12 años, él era un maestro. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Le decían a Jesús. ¿De dónde puede tener tanta sabiduría? Y dice que le hacían preguntas cuando Jesús tenía 12 años. Y Jesús sabía contestarle correctamente. Entonces, dice que una vez Jesús estaba en la sinagoga. Y en la sinagoga le entregaron el libro. Y el libro que le entregaron era el libro de Isaías. El libro de Isaías habla de Jesús. Isaías habla por diferentes lugares de la vida de Cristo. Habla que el libro de Isaías, que Jesús es el mismo Dios encarnado. Pero también habla del sufrimiento del siervo, que Él vino como siervo. Recuerde que Jesús dijo: yo vine a servir, yo no vine que me sirvan a mí. Qué bueno. Entonces muchas veces nos gusta que nos sirvan a nosotros, ¿no es así? Pero Jesús vino a servir. Y yo creo que es el ejemplo que Jesús dio, que tenemos que servirle a los demás. Amén. Amén. Eso es. Mire, ayer o antes de ayer estaba yo en una situación, y ustedes saben además que yo no visito, como pastor, no visito ninguna mujer sola, ni le doy ras tampoco. Pero me llamó alguien que estaba en una necesidad fuerte, en una situación. ¿Quién yo llamé? Aquí a Wilson. Y Wilson fue y recogió a esa persona y la llevó. ¿Cuánto es Wilson? Wilson me dijo, porque él es taxista, él está supuesto a cobrar. Me dijo: pastor, nada. Eso es servir también. Amén. Aparte de su trabajo, también es un servicio que él hizo. Y eso es lo que Jesús hacía. Jesús estaba disponible para todo aquel que lo necesitaba. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo. Que si alguien nos necesita a nosotros podemos estar dispuestos. Amén. Amén. Y dice que Jesús recorría todo Israel, andando por diferentes territorios. ¿Y qué hacía Jesús andando? Estaba paseando en todo Israel. Estaba deleitándose en todo Israel. Jesús tenía una comisión. Jesús tenía algo ya que él venía desde el Padre. Dice: hacer la voluntad del Padre. Amén. Y eso cuesta mucho. ¿Tú sabes lo que es la voluntad de otro? Es usted negarse a sí mismo. Por eso dijo Jesús. Jesús lo dijo porque Él lo hizo. Y Él lo dijo: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, como Él tomó la cruz también. Ahora, quizá usted no está tomando la cruz literalmente como lo hizo Jesús. O la cruz no significa solamente tomar una cruz de un palo, sino es negarse nosotros mismos a nuestra propia voluntad. Y a nosotros no nos gusta. No nos gusta en verdad ser la voluntad de otro. Nos gusta hacer nuestra voluntad porque es más fácil, ¿no así? Pero qué bellos, qué hermoso cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, todo nos va bien. Y Jesús hizo la voluntad del Padre. Por eso Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. Wow, esa palabra es profunda. Es una palabra que va profunda al ser humano para concientizarlo lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Usted cree que yo voy a echar a perder lo que Jesús hizo por mí?
en la cruz del Calvario, que llevó no solamente mis enfermedades, porque lo dice en el libro de Isaías 53, que Él llevó todas nuestras enfermedades. No solamente eso, sino que llevó todo mi pecado. Y vamos a hablar de milagro, pero hay un milagro que va más allá, que no se le da mucha importancia a ese milagro. Hoy vamos a hablar de muchos milagros. Jesús, cuando estuvo en la tierra, el primer milagro de Él, que fue una invitación. Estaba la familia invitada. Estaba María con sus hermanos, con sus hijos, y uno de los hijos era Jesús, que estaba invitado. Y Él fue un invitado de honor allí, porque cuando Jesús entra allí, que está con sus familias, ustedes recuerdan cuando Jesús está ahí, que se terminó el vino. ¿Qué tiene conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Eso tiene un sentido, lo que dijo, porque el vino que representa la sangre de Cristo, y lo que Jesús estaba convirtiendo el agua en vino, era también a la vez representando que Él iba a derramar su vida por cada uno de nosotros, porque hablar de sangre es hablar de vida. Y Jesús hace el primer milagro en esa boda. Y les mandó llenar la tinaja. Habían varias tinajas allí y la llenaron de agua. Y aquella agua se convirtió en vino. Y no pasó vergüenza. El hortelano, el que estaba allí, el que estaba allí sirviendo con el vino, no pasó vergüenza. Ustedes imaginen una boda que se termina todo. La boda de Fabián, se terminó el vino ahora. Es Fabián. Se pasó una vergüenza y la gente buscando es Fabián. Pero allí no, allí estaba Jesús. Jesús está ahí para ayudarnos en todo. Donde Jesús está no hay vergüenza, no se pasa vergüenza. No. Donde está Jesús no se carece de recursos, de algo que uno puede obtener, porque Él lo tiene todos. Por eso dice, aún todavía no he pedido nada, pedid os recibiréis, llamad en tanto que Él está cercano. O sea que cuando Jesús está presente en nuestras vidas, Él es nuestro proveedor. Por excelencia, Él provee en nuestras vidas. Amén. Y vemos que hizo el primer milagro, pero vemos varios milagros donde en una ocasión hay un ciego que no ve, y él comienza a clamar, y ustedes saben hasta el nombre de él: Bartimeo, hijo de, me olvidó el nombre, hasta dice el nombre del padre. Bartimeo Bartimeo, el ciego. Y cuando este ciego sabe que Jesús está pasando por el camino, transitando, y comienza a dar voces: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, qué palabra expresó él: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, ¿tú te imaginas? La niña tuya, Elizabeth, comienza: mami, ten misericordia de mí, perdóname, o dame eso, por favor, ten misericordia. Se derrite el corazón de Elizabeth, y dice: ten, mi amor, y le da lo que la niña le pide. Y este hombre comenzó a clamar en el camino. Muchos decían: calla, calla, como quien dice: no te va a escuchar. Sí, Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Solamente tienes que perseverar. Amén. Ser persistente. Porque hay momentos que clamamos y creemos que Él no nos está escuchando. Sí, Él te está escuchando. Y cuando comienza Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se detuvo Jesús. Tu clamor detienes a Dios. Lo detienes. Y comenzó: ¿y qué tú quieres? Que me devuelva la vista. Según tu fe será hecho. Según tu fe será hecho.
Y muchas veces esta expresión que he dicho, según tu fe será hecho, es algo que lo vamos a encontrar muchas veces en la Escritura, que el Señor podía sanar a alguien sin decirle según tu fe, porque Jesús tenía fe. Jesús podía hacer cosas grandes. Donde había cosas imposibles, Él hacía posibles. Pero Él quiere que tú y yo tengamos fe, porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradarle a Dios. Oiga eso, escúchalo bien. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Es necesario que todo aquel que se acerque a Él crea que Él es, que Él puede, que todo es posible para Él. Y la Biblia dice que todo es posible para el que cree en Él. Este hombre le creyó al Señor y fue contestada su petición. Vemos también que Jesús hacía diferentes cosas. Jesús sorprendía a la gente. Había un ciego que Jesús cogió un poquito de polvo, hizo lodo y se lo untó. Y el ciego era, yo era un ciego, y el ciego pudo ver. Ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue y se lavó, creyendo. Si otro dice, no, como Amán, que le dijo, tienes que bañarte y ensabulliste 7 veces en esa agua. Digo, ¿cómo? Si allá hay agua más limpia que esta, yo me voy a zambullir en una agua tan sucia. Eso fue en el tiempo de Eliseo, que Eliseo le dijo. Y una de las cosas que en el libro de Isaías, hablando de este tema, en el libro de Isaías, cuando Jesús lo toma, sigue leyendo, en la sinagoga, le dice Jesús, porque había mucha incredulidad en muchos de los líderes religiosos. Y Jesús le dice a ellos que en el tiempo de Elías, ¿a quién Elías visitó? ¿Y de dónde era la viuda? De Sarepta de Sidón. O sea, que no pertenecía a Israel, era fuera de Israel. Y ahí quiso Dios ir donde aquellas viudas, y allí estuvo Elías comiendo en casa de esas viudas. Así es, por eso la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió, le dio autoridad para ser hijo de Dios. Amén. Qué importante recibirlo a Él. Le dio autoridad. O sea, delegó ser hijo. Nosotros no éramos, pero ellos sí, el pueblo de Israel. Y por eso hasta el día de hoy muchos de ellos no han podido creerle a Él, o creer que Él es el Mesías que vino, por su incredulidad. Entonces, hablando de incredulidad, encontramos un hombre en la Biblia que dice, Señor, que estaba enfermo alguien y le dijo, ayúdame a mi incredulidad. Tú sabes que a veces estamos enfermos o alguien está enfermo y como que viene mensaje en la mente, pensamientos, dados, y dice, no, ya de esa no se salva. Eso es algo grande que tienes. Pero este hombre fue sincero. No sé qué pensamiento le vino por el momento. Lo encontró tan imposible lo que tenía. Pero recuerden, para él nada es imposible. Pero algo bueno que este hombre hizo fue que dijo, ayuda a mi incredulidad. Y es importante decirle al Señor, ayúdame, Señor, en mi situación. Estoy en duda, porque la duda es pecado. Estoy en duda. No estoy creyendo lo que debo creer. Debo creer lo que tu palabra dice. Porque si yo creo en lo que tú dices, eso funciona. ¿Qué dice en Hebreo capítulo 11, versículo 1 en adelante? Habla de la fe. La fe es que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
eso sella a una persona para creer en su milagro. Hay un sello y es la fe. Fe agrada a Dios, dije. La fe agrada a Dios. Y es tiempo de levantarnos en fe, la iglesia, y creerle todo lo que la palabra dice. Amén. Para ver los milagros. A veces queremos ver milagros, pero tampoco le dedicamos tiempo a Dios. A veces queremos ver milagros, pero somos personas que estamos como el perezosos. ¿Cómo está el perezoso? Dice que aún, pongan la cámara por aquí, pongan la cámara. El perezoso, ay, no, me voy a quedar acostado un poquito más. No, me voy a quedar acostado. Oh my God. Y se queda ahí. Y da vuelta y no hace nada. Es el perezoso. Se duerme. Y la Biblia dice: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierta de los laureles. Despiértate de este mundo, que este mundo lo que atrae a uno. Este mundo tiene muchos entretenimientos. Todo lo que nos rodea nos puede entretener a nosotros. Aún usted ve a gente que en la conversación enredan a unos. Comienzan con una conversación y terminan con otra conversación. Y lo que hace es de espiritualizar a la gente. Por eso la Biblia dice que cuando nos reunimos ¿con qué? Con salmo. Así es, o estoy equivocado. Que nos reunimos con cántico y oración. Y que haga eso, trae que en nosotros trae unificación, trae crecimiento. Pero si nos reunimos con personas que son perezosas, ¿a qué vamos a hacer? Igual que ellos, perezosos, ¿no así? Gente que no nos edifican, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser igual que ellos. Gente negativa, ¿usted ha encontrado gente negativa que usted se reúne con ellos? ¿Qué va a pasar? Si se queda con ellos, va a pasar. ¿Qué Jesús hizo? Jesús estaba en una ciudad y dice que esta ciudad era una ciudad donde era incrédula. ¿Por qué? ¿De dónde era Jesús? Nazareno, criado en Nazaret. Y dice que ahí él no pudo hacer muchos milagros. No pudo hacer muchos milagros. Y a veces, dentro del ambiente que estamos, de nuestra gente que nos rodeen, de nuestras amistades, o nuestras familias, o nuestra ciudad, a veces no podemos hacer muchas cosas. Porque dicen, y ese no es Roberto, que era comerciante, que vendía a las bodegas, y ahora es pastor. Te ven el pasado. Y ese no es Jesús el carpintero. Se lo dijeron a Jesús. Y ese no es Jesús el carpintero. Pero cuando Jesús salía afuera, dice, y salió de ahí porque hizo pocos milagros. O sea, no muchos milagros, hizo milagros. Y a veces entre nosotros hay mucha incredulidad. Que si la hermana fulana o hermano fulano se levanta en ayuno, oración, y Dios lo está usando, deber de apoyarlo y creer en ese ministerio de esa persona. Y esa persona ahora se levanta, mira, y que Dios lo está usando. Repártelo, porque si Dios lo está usando, está buscando la presencia de Dios. Está buscando la presencia de Dios. Y no pasó con los apóstoles, también los discípulos. Señor, allí hay unos que están echando fuera demonios, están sanando, están haciendo milagros, están haciendo esto. Y nosotros se lo prohibimos. De una vez querían pararlo. Eran jefes ellos. Querían prohibir. Déjelo, porque si no están contra nosotros, con nosotros están. Jesús fue claro. Pero si vemos a alguien que Dios lo está usando, no, pero esta persona, y ahora yo nunca la había visto aquí, y mira, llega y ya Dios lo está usando, porque Dios hace como Él quiere. Amén. Y Jesús hacía milagros extraordinarios.
vemos varios milagros de Jesús. Hay muchos milagros, un sinnúmero de milagros. Vemos gentes que no escuchaban, eran mudos también y sordos. Y cuando Jesús llegaba, oraba por esos sordos y mudos, y ellos volvían a escuchar. Pero había algo en Jesús que tiene que ver en cada uno de nosotros. ¿Qué Jesús hacía? Jesús dijo que Él dio ejemplos. Para todo esto Él dio ejemplos. ¿Qué Jesús hacía? Jesús se retiraba en los montes. ¿Y qué hacía Jesús en los montes? Comiendo, siendo chistes, siendo cuentos. Mira, a veces yo he encontrado cristianos que se reúnen con la persona y no, yo digo que todo tiene su tiempo, pero hacen más chistes, hacen más cosas para entretenerse que para estar deleitándose en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos podemos deleitar. La palabra de Dios, cuando nos metemos con ella, estudiarla, escudriñarla, la saboreamos, la comemos, la palabra de Dios, el Espíritu comienza a entrar en nuestro espíritu y sentimos un gozo inefable. Que lo que queremos es palabra, queremos presencia de Dios, queremos unción de Dios, y eso es lo que queremos. La gloria de Dios se manifiesta. ¿Y qué Jesús hacía? Jesús se iba al monte, dice, y en una Jesús está con ellos y dice que se retiró un poco más de ellos, a una distancia más. ¿Por qué? Jesús quería intimidar con el Padre. Jesús quería hablar con el Padre. Nosotros necesitamos hablar con el Padre. Nosotros no solamente queremos venir aquí a la iglesia y hablar con Dios. No solamente venir aquí a la iglesia y adorar a Dios. Nosotros tenemos que entrar en la presencia de Dios en nuestros hogares. Tu hogar tiene que ser un altar para Dios, un altar para ti, donde tú buscas la presencia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vemos que aquel sordo y mudo comenzó a hablar. ¿Y qué dijeron la gente? Nunca hemos visto esto aquí en Israel. Se maravillaron, dice la Biblia. Nunca habíamos escuchado un mudo que no hablaba y un sordo que no escuchaba. Y vemos varios paralíticos. Hay unos que lo llevaban y subieron hacia arriba del techo, porque Jesús estaba en un lugar que estaba lleno de personas, y lo llevaron. ¿Y qué pasó? Lo pudieron bajar, dice, y llegar donde estaba Jesús. Usted ve que no hay nada imposible, porque entrar por un techo. Oigan, esto se lo voy a enseñar a ustedes porque lo he estudiado a través de la enseñanza de las costumbres de Israel. Esto no lo predican muchas personas, pero ese techo no lo rompieron. Ese techo no lo rompieron. Yo estuve también en Israel y vi las casas antiguas. Ellos tenían una escalera por fuera y podían subir, y en el techo tenían algo para que entrara el sol. Lo abrían ellos. Entonces por ahí fue que entró. Entonces cuando usted lea eso, que se rompieron el techo, no rompieron el techo. Escuchen lo que están ahí en las redes sociales también. No rompieron el techo. Ellos abrieron el techo, se puede decir, y pudieron entrar el paralítico. Y estaban los fariseos ahí. Los enemigos de Jesús, los perseguidores de Cristo estaban ahí. ¿Qué estaban ellos haciendo? Observándolos. Usted sabe que hay gente que le gusta observar. Hay gente que entran en la iglesia, mire, hasta cómo canta el hermano, cómo canta la hermana, cómo se expresa el hermano, cómo predica fulano. Están nada más observando. Estilo así mismo, complételo bien. Digan ustedes, estilo fariseo. Están nada más. Yo lo he escuchado. Yo he estado en la iglesia, en varias iglesias. He escuchado gente que después que canta fulano, predica o testifica, ahí viene la crítica.
Pero a Jesús se lo hicieron también. A Jesús lo criticaron. Dice, hoy sábado tú no estás supuesto a hacer milagros. Oiga, qué hipócrita. Escuchen bien lo que les voy a decir. Qué hipócrita. Hoy sábado tú no estás. Tú no puedes hacer eso. Hoy es un día de descanso. Él es un día sagrado para el pueblo de Israel. Inclusive si ellos van allá, o sea, en el elevador hoy en día, cuando ellos entran en el elevador, ellos no tocan el elevador. Ellos no tocan el elevador ni los sábados. Alguien que entra, si entró con ellos, ya ese color, pero no lo puede tocar el elevador. Hasta esos, el botón, no lo pueden hacer. ¡Qué fariseo! Eso sigue el fariseísmo todavía. Pero mire esto. ¿Qué Jesús le contestó? A esa mujer encorvada también, que estaba ahí, que tenía muchos años que no podía caminar bien, que quizás caminaba con algo para apoyarse. Y le dijo, esta hija de Abraham, que tenía 18 años en esa condición, ¿no era necesario que ella fuera libre? Cuando ustedes van los sábados y desatan su bueyes y lo llevan a beber, ¿qué están haciendo? ¿Están trabajando? ¿Están haciendo algo también que no es que legalmente no está bien y ustedes lo hacen? ¿Y cuántas cosas Jesús le tenía que aprovechar a ellos? Los discípulos en una ocasión tenían hambre, iban caminando por la espiga. Ellos comienzan a arrancar espiga y a comer. Usted dice, cuidado si los discípulos la estaban robando esa espiga. Allá hay una ley que está en los libros de Levítico, en el Antiguo Testamento, que recuerden cuando este hombre que tenía propiedad, que se casó con esta mujer, con Ruth. Recuerden que ella fue la espiga, arrancar espiga. Entonces le pertenecían esa espiga a la gente que cuando recogían el trigo, ya lo que quedaba, ya eso la gente podía tomarlo. Quizás esos los discípulos tenían hambre y cogieron espiga de ahí y arrancaron. Ya por eso dijeron, tus discípulos no pueden ser esos. Un sábado estar comiendo. Es religioso. Y usted va a ver gente religiosa juzgando a otros. Pero lo bueno es que Jesús no juzga a nadie. Amén. Jesús vino a salvar al perdido. Jesús vino a restaurar vida. Jesús vino con amor y con misericordia. Jesús vino con pasión para salvar vida. Y lo grande de esto, Jesús hizo muchos milagros, pero el milagro más grande es cuando aquella gente que estaban cautiva, oprimida por el diablo, Jesús lo libertó. Vemos a un hombre en el cementerio. Dice que le ponían grillos y cadenas y cada vez lo rompías. Este era un hombre que tenía legiones, y cuando habla de legiones, más de 2000 demonios dentro de su cuerpo. Tenía un poder tan fuerte, por eso rompía todo lo que le ponían. Y andaba en una condición crítica. Todo, me imagino, ha golpeado su cuerpo y desnudo, para que usted salga corriendo más todavía. Salía este hombre por todo alrededor de cementerios, por los sepulcros. Y dice que Jesús estaba cruzando por allí. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús cruzaba, vino al encuentro de Jesús. Alguien tiene que venir al encuentro de Jesús para ser libres. Dije, alguien tiene que venir al encuentro de Jesús para ser libre, porque Él es el libertador de nuestras vidas. Lo dice en el libro de Isaías capítulo 60, que Él vino a libertar los cautivos y los oprimidos por el diablo, porque había gente en opresión del enemigo.
Gente que no amaban su vida. Y si la gente no ama su vida o no quiere su vida, menos quiere la vida del otro. Y así hay gente en esta generación que necesitan el poder de Dios para que sean libres de toda cautividad. Y cuando este hombre sale al encuentro de Jesús, ¿qué tiene con nosotros? Porque los demonios estaban hablando en plural, eran muchos. ¿Qué tiene con nosotros? Jesús de Nazaret. ¿Ha venido para atormentarnos antes de tiempos? Oh, porque ellos van a ser tormentados en el infierno también. Ellos van a ser tormentados en el día del juicio, cuando sean lanzados al lago de fuego que arde para siempre. Pero ellos expresaron esos. Y cuando este hombre fue libre, quería seguir a Jesús. Qué buenos. Supo agradecerle a Jesús, quería seguirlo. ¿Y qué Jesús le dijo? Que Jesús le dijo a ellos: vaya, ve, cuéntale a lo tuyo cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y te digo, nosotros tenemos que ser agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que contarle a nuestra generación que todavía hay un Cristo que liberta a los cautivos. Él liberta, Él es libertador. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Amén. Y hay gente que Dios quiere libertarlo ahí en las redes sociales y donde quiera que estén, porque es el libertador. Gente que están a punto de quitarse la vida, que tienen carga grande en su vida, pero Él es el libertador. Él vino a libertar al cautivo, Él vino a libertar al oprimido. Hay gente, oye, y Dios te está hablando, tú que estás en las redes sociales. Hay gente que están a punto de quitarse la vida, pero Él vino a eso, a hacerte libres. A libertad Dios nos ha llamado. Y encontramos más casos. Una mujer por 18 años, por 12 años. 12 años, esa mujer. 12 años. Y esta mujer dice que todo lo que ella tenía lo había gastado en los médicos. Y había buscado todos los recursos, todos los medios para ella pagar por su sanidad. ¿Y qué pasó? Cuando se nos terminan todos los recursos a nosotros, entonces decimos: yo tengo que probar el poder de Dios. Y cuando todo se nos termina, que no nos queda nada, ya el médico dice: te damos 3-4 meses. Voy a poner como una joven que fuimos Bedua y yo una vez a orar, y el médico le dijo a esta joven: 4 meses de vida te queda, tiene cáncer ya para morir. El gobernador en ese tiempo, que era un gobernador, porque ahora es una mujer, el gobernador les dio lo que ella pidió. Le hicieron una piscina. Oiga lo que estaba pidiendo, una piscina antes de morirse. Pero Dios tiene todo planeado. En esa piscina, cuando la iban a hacer una actividad ellos. Y como yo tenía muchas mesas y sillas, esta señora que trabaja, es dueña de financiera de casa, ella sabía que yo tenía sillas y muchas mesas que le había prestado anterior. Y ella me dijo: pastor, ¿me pueden prestar esas sillas y esas mesas para una actividad que tenemos? Me enteré de qué se trataba, supe el caso y dije: vamos a orar por ellas. Y yo necesito un intérprete. Me llevé a Bedua para allá. Y cuando llegamos allí, un vecino americano, que fue el primero que llegamos, al lado de ellas, comenzamos a hablar con él. Ministramos en esa casa, eran cristianos esos americanos. Y cuando comenzamos a ministrarle, la gloria bajó tan fuerte allí. Y sentimos llegar de una vez donde ellas.
él llamó al papá y a la mamá que estaban trabajando. Ellos dijeron, sí, vayan, oren por ellas. Ella recibió al Señor y Dios hizo el milagro de esta joven, porque Dios todavía sigue siendo milagro. Él sigue sanando. Para Él nada es imposible. Todo es posible para Él. Nosotros somos siervos inútiles después de hacer todo lo que hagamos. Yo fui allá, fuimos, hicimos lo que Dios nos mandó, orar, pero eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Y Dios todavía quiere hacer milagros en nuestras vidas. Aquellas personas que estaban encorvadas, que estaban mal, con perdón, ya yo hablé de eso. Aquellas de 12 años que tenía el flujo de sangre, que había gastado todo el dinero, y ahora ¿qué pasa? Ya no hay más recursos. Se terminó ya estamos en pobrezas. La enfermedad me consumió todo. No solamente mi cuerpo físico, sino que me consumió todo los bienes que yo tenía. Porque hay enfermedad que le quita todos a uno. Oiga, y lo siento en el espíritu. Hay cosas que Dios permite que ocurran, que suceden, para que vamos donde Él. Porque cuando tenemos, no lo buscamos. ¿Escucharon bien? A veces Dios nos lleva hasta las paredes, nos lleva hasta situaciones difíciles, para cuando ya no tenemos nada, nos acerquemos a Él, al trono de las gracias, porque Él tiene socorro para nosotros. Pero Dios es tan bueno que no nos mata, nos permite llevar a la pared más, a pedirlo todos, a cambios de darnos salud y esperanza. Porque hablamos en Hebreos 11:1, la esperanza es Él. A través de Hebreo nos dice, Él es nuestra esperanza, y sin Él no hay esperanza. Amén. Y esta mujer, vemos cómo fue donde ella. Yo me imagino que esta mujer estaba débil físicamente, porque si esto, que ella estaba sangrando y tenía esto, su cuerpo se estaba debilitando, pero no se debilitó su fe. Tu cuerpo puede estar débil, tú puedes tener una grave situación, pero nos fortalecemos en la fe, vamos a lograr el objetivo que queremos lograr. Amén. Que se pierdan todos los recursos, que se pierda todo el dinero, que se pierda todo, pero que no se pierda la fe. La fe agrada a Dios, dije. La fe le agradó a Dios. Y vemos otros casos más. Vemos otros casos más. Una mujer, hay muchas mujeres en la Biblia que se puede hablar de ella. Y esta mujer llevaba una mujer viuda, la viuda de Naín, que era de una ciudad. Esta mujer iba con llanto, con dolor, triste. Su único hijo, su esposo, había muerto porque era viuda. Ahora su hijo que tenía también muere y le va a dar sepultura. Pero alguien sale al encuentro de ella sin ya darse cuenta. Ya el Señor sabía, oye, Dios sabía en su agenda de Él, en su agenda de Dios. Jesús sabía en la agenda de Dios que todo esto iba a pasar, porque Jesús estaba orando siempre. Y cuando Jesús estaba orando, dentro de esa oración que Él hacía, ahí estaba el Espíritu ministrándole y la llevó a donde esta mujer estaba pasando. Exactamente por donde esta mujer estaba pasando, Jesús también estaba pasando. Tuvieron un encuentro y Jesús vio a esta mujer que iba
cabeza abajo, no iba contenta, iba triste. Y tocó aquel féretro. Y dice que el joven se levantó. Qué bueno Jesús. Jesús tiene poder para hacer milagros cuando tú menos lo esperas. No importa la aflicción que está viviendo, no importa las pruebas que está viviendo, el milagro llega de tu vida en los momentos que tú menos esperas. Porque Él te va a sorprender. Él nos va a sorprender cuando creemos que no podemos. Él puede. Y nos dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces somos seres humanos. Nos llega el momento que como que flaqueamos. Pero ahí es que Él viene. Porque dice la Biblia, diga el débil, cuando usted está más débil, fuerte soy. ¿Por qué? Viene la fortaleza de parte de Él. Entonces tú dices, ahora soy fuerte. Estaba débil, pero Él vino y me fortaleció. ¿Cómo nos fortalece? Sanándonos, levantándonos. Y casi estamos concluyendo. Y viene el caso que todavía, o varios casos que todavía no he mencionado. Viene el caso que leímos. Este centurión que tenía bajo su orden 100 soldados. Y él tenía autoridad porque se lo expresó a Jesús. Entonces vemos a la distancia que Jesús sana. Jesús podía ir en casa de un enfermo y entrar como entró en la casa de Pedro con la suegra con fiebre y tocarle y sanar. Pero Jesús podía decir la palabra también y sanaba. Jesús podía hacer muchas cosas sin estar presente. Vemos que a veces hay cosas que Dios permite que ocurran para darnos una enseñanza, para que no haga duda que todo lo que pasó con Jesús puede pasar con nosotros. Porque Él dijo, aún cosa mayor que la que yo hice, vosotros haréis en el nombre de Él. Recuerden, no en el nombre de nosotros. Y dice que aquel hombre dice, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre de autoridad y yo delego y yo le digo, vaya, y él va a los soldados, vayan allá, vengan aquí, hagan esto, y ellos lo hacen. Y le digo a mi siervo también a esto, y mi siervo me obedece. Yo soy hombre de autoridad, diciéndole a Jesús, Jesús, y él le dijo, yo no soy digno de que tú entres a mis techos, que tú te molestes por mí, ahí a ese lugar. Ve, di la palabra, y la palabra va a hacer el efecto. Ese hombre tenía fe, y Jesús lo dijo, no he encontrado tanta fe en Israel. Ese hombre no era israelita. Ese soldado no era israelita. No he encontrado tanta fe como ese hombre. Eso es lo que Dios espera en nosotros, encontrar fe. Dice la Biblia, y escuche esto ahora, si estamos de acuerdo con lo que estoy hablando. ¿Encontrará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Oiga esto. Yo creo que el oído se le abra a usted y escuche esta palabra. Que esta palabra le suene en la noche, le suene en la mañana, le suene en la tarde, le suene ahora. ¿Encontrará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Porque Él dijo, no he encontrado fe como este hombre aquí en Israel. ¿Hallará fe Él cuando Él venga? Dice, bienaventurado aquellos que el Señor lo encuentre haciendo así cuando Él venga. ¿Cómo? Relajando, haciendo chistes en la playa. Así es. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando lo encuentre haciendo qué? Orando, ayunando en la iglesia. ¿Te imaginas aquí ahora? Que estemos aquí, en este momento que estamos aquí, de repente,
suenen esas trompetas. ¿Le gustaría a usted que eso sucediera aquí ahora? En un abrir y cerrar de ojos, todo cambia. Y yo espero que mi amado venga por nosotros. Ya estamos terminando. Hubo también, dice, otra persona que tenía un hijo que estaba enfermo. Y también dice que al otro día, cuando el Señor lo sanó, uno de los cielos salió al encuentro. Estoy hablando de un militar del rey, era militar del rey. Y dice que cuando él estaba ahí, y fue donde Jesús le dijo que estaba enfermo su hijo, y se oró por su hijo. Y cuando oró por su hijo, dice que Jesús no tuvo que ir allá. Jesús oró por él, no estando presente. Pero ¿qué pasó? Cuando él recibió el milagro, después en el camino se encuentra con uno de sus siervos que viene a darle la noticia y le dice, ¿qué es lo que le pregunta? ¿A qué hora el muchacho fue sanado? Y él le dice, a las 7 del día de ayer. Era lejos que estaba, ¿no? Así. Mire qué lejos se fue este hombre a buscar a Jesús para que sus hijos fueran sanados. Mire qué lejos estaba para que fuera sanado. No importa la distancia cuando yo estoy interesado en algo. Este hombre estaba interesado en que fuera sanado aquella persona y fue lejos a buscar su milagro. Gloria a Dios, aleluya. Oiga esto. Oiga esto. Hay gente que critica. Yo no critico como un pastor eso. Hay pastores que no les gusta que hermanos tengan una campaña, se vayan por allá. Si Dios quiere el milagro, hacerlo por allá, vaya a una campaña. Pero dígale, pastor, me invitaron a una campaña, yo voy a esa campaña. A mí no me hace, yo me gozo. Pues yo he visto en una campaña como Dios hace milagros. Jesús estaba en esa campaña, estaba en ese recorrido. Y él fue hasta ese lugar. Y fue sanado. Le dijo la hora, dice, a esa misma hora el muchacho fue sanado. Entonces se dio cuenta que esa misma hora fue que Jesús oró. O sea que Jesús tiene poder. No solamente estando presente. Él es omnipresente, omnisciente. O sea, ahí demuestra la palabra que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Que no importa que Él no esté en el lugar para orar por una persona y hacerle el milagro. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo para orar por cualquier enfermo. No importa la distancia. Amén. Una persona aquí, Bedo y yo veníamos a orar a las 3 de la mañana, de la tarde, siempre aquí. Y venían unos cuantos. Y yo estaba orando aquí, a esa hora. Mientras estaba orando, el Señor me muestra a alguien con un cáncer aquí en los senos. Y yo llamo a esa persona y oro por ellas. Cuando oro por esa persona, yo no sabía que tenía cáncer. Cuando oro por esa persona, ya el médico le había dicho que tenía cáncer. Después que fue a buscar los resultados, otra vez le dijeron, tu cáncer ha desaparecido. Pero el Espíritu habla y ministra. Y Dios anda buscando que andemos en esa dimensión espiritual. Dios revela, Dios habla y Dios sana y Dios ministra nuestra vida. Es tiempo de buscarle. Es tiempo de meternos en la chequina de Dios. Pasar tiempo con Dios. Hay muchos milagros que podemos hablar en la Biblia que Jesús hizo. Talita Cumi, esta niña enferma, muerta, que diga, ¿quién la detuvo ahí? Cuando fueron a buscar, a ese era otro militar también, o era de la sinagoga. Y cuando vienen a buscar a Jesús para llevarlo a la casa de Talita Cumi, ¿qué pasa? La mujer de flujo de sangre, ¿recuerdan? Lo detuvo a Jesús. La niña murió. Dice, no molesten más al maestro. Jesús le dijo, tranquilo.
ten fe solamente. Ten paz, ten tranquilidad. Y hay momentos que nos dan malas noticias, pero en esas malas noticias hay que tener esperanza en Jesús, no en el malos noticieros. Hay gente que viene y nos dan noticias, tú no puedes. Ya el médico dijo que ya tú te vas a morir. Yo tengo un amigo mío, reciente ahora, le dijeron, tiene un cáncer, de ese cáncer va a morir. Y no hemos puesto a orar. Yo oro por él, le ora siempre. Y me dio la noticia ahora en estos días. Y me dijo, Roberto, el cáncer está desapareciendo poco a poco. Y a él le dieron, como él tiene 80 y pico de años, a él le dieron que podía durar muchos años todavía, pero con ese cáncer podía morir si pasaba de 10 años. Y con 80 años, dice, bueno, 80 y 10, 90, no está malo. Pero el cáncer ha ido disminuyendo porque Dios hace milagros. Y Talita Kumi, cuando llega aquella, Jesús no se llevó a todo el mundo. Jesús no se llevó a todo el mundo. Se llevó 2 o 3. Y de ellos pasaron. Y de los que estaban ahí, Jesús le dijo que duerme. Ellos dijeron, este está loco, ¿cómo que duerme? Jesús sabía lo que hablaba. Y Jesús lo mandó todo para afuera. Porque donde hay incrédulo no es bueno ni orar. Porque lo que hace es que estorba la oración. La Biblia dice que hay cosas que estorban la oración. Por eso que Jesús en algunos lugares dice que no pudo ser muchos. Porque la incredulidad lo que hace es estorbar. Y ya finalizando, esta niña, ya ustedes saben, Talita Kumi, que fue levantada y darle de comer. Contentos los padres. Y toda esta gente seguían a Jesús. Había un sinnúmero de gente que seguían a Jesús. Qué bueno. José de Arimatea seguía a Jesús. María y Marta seguían a Jesús. Y dice que eran amigos de Jesús. ¿Y qué pasó ya para concluir? Oye, ¿cómo va a ser que mi amigo es Jesús y viene a comer aquí a mi casa y pasa siempre, cuando pasa por aquí, pasa y entra a mi casa? Y mi hermano enfermo, Jesús no supo pasar, y Jesús se la sabía toda, y no supo pasar en el momento que mi hermano estaba enfermo para que orara por él, y me lo dejó morir. No, Jesús quería glorificarse en esa muerte, y dejó y esperó en un lugar que estaba hasta 4 días. Y en esos 4 días viene Marta, María llorando. Y yo sé que Él va a resucitar el día de la resurrección. Sí, yo sé, porque ellos creían en la resurrección. Que su hermano Jesús le dijo, Marta, Marta, yo soy la resurrección. Marta, póngase de pie. Marta, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él es la resurrección. Él es la resurrección. En Él hay esperanza. Solamente se necesita fe para esperar en Él. Todos aquellos héroes de la fe en el libro de Hebreos murieron sin ver el resultado de su esperanza, pero se mantuvieron firmes. Y el que se mantiene firme va a ver su resultado. Y nuestro resultado es que vamos a estar con Él para siempre. Para siempre estaremos con Él. Día y noche estaremos con Él. Pero los que no creyeron y los que no vivieron conforme a su palabra, va a haber el crujir de dientes. Va a haber el día de la lamentación. Nosotros no queremos ese día. Nosotros hemos sido llamados a esperanza. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.